Hola muchachos, miren, en este pequeño video vamos a explicar algo sobre las chumaceras. En esta clase vamos a hablar sobre las chumaceras. En este parcial ya hablamos sobre los rodamientos, solamente nos falta este último tema que son las chumaceras, que va muy relacionado a los rodamientos. Vamos a ver entonces esta clase. Como definición, podemos decir que es un cuerpo de acero o de plástico moldeado, las cuales poseen orificios o barrenos para fijarse en un cuerpo de la máquina o dispositivo que lo necesite. En el cuerpo de la chumacera es alojado el rodamiento directamente. También es un soporte para eje con un rodamiento interior que generalmente es esférico para, para que el eje se autoalinee. Esto quiere decir, viendo la chumacera aquí, esta es la de un tipo. Si se fijan, tiene aquí en el interior tiene un rodamiento, está incrustado aquí en la base, en este caso es una de metal. Tiene orificios para fijarse, tiene un dispositivo para engrasar y tiene un aro para que se adapte ahí la flecha o el eje que se va a autoalinear. Eso de autoalinear es para evitar que las barras queden desalineadas y a la hora de girar nos cause problemas. Esto corrige ese tipo de elemento, ese tipo de problemas. Si queda un poco desalineada, este absorbe ese desajuste. Es una de las principales utilidades. Entonces se utiliza para dar apoyo a un eje de rotación. Aquí podemos ver un motor con una flecha y un par de chumaceras. Este par de chumaceras le dan apoyo en la flecha. Si se fijan la distancia que hay entre el motor y el dispositivo este, hay un espacio considerable. Entonces, si tuvieran solamente la flecha directa, pues hubiera problemas de desbalanceo o se avería los rodamientos. Entonces, por eso, estas chumaceras le dan soporte a la flecha. Los utilizamos también puede ser en unas bandas transportadoras. Aquí sirven como soporte, ¿no? También aquí está un pequeño ejemplo. Hablando de las partes de una chumacera, podemos ver en el gráfico que tenemos estas principales partes, que es el orificio por donde de goteo de la grasera. Entonces, en esta grasera, cuando entra, por aquí escurre la grasa y va a dar directamente a los elementos rodantes. Este tiene un tornillo de ajuste para la flecha. Tiene tornillos de ajuste para la flecha. Pueden tener hasta 3, 1, 2 y otro de este lado para ajustar bien la flecha y que quede centrada. El ancho del anillo, que es esta parte de aquí. El sello, que son lo que sirve para que la grasa perdure y no se tire de los elementos rodantes, igual que el deflector. El anillo exterior y un alojamiento de la grasa. Esta grasa aquí se mete desde aquí con un inyector. Aquí se aloja y con el calor se va filtrando por aquí, va goteando y va cayendo en los elementos rodantes. Para eso sirve esta grasera. Dentro de la clasificación es en dos grandes grupos, que es por su tipo de montaje, o sea, cómo se monta o cuál es su posición, y la otra es por el tipo de rodamiento que tiene en su interior. Por su montaje podemos tener estos tipos que son, esta es la más utilizada, chumacera de base o pie, ya sea de 2 o de 4 barrenos. Aquí tenemos un ejemplo de 2 barrenos y una de 4. También de 2 barrenos, pero con el elemento rodante de rodillos. Este caso, se fijan, se monta en la base, por eso su nombre. El montaje es como en el que veníamos en el primer ejemplo. Es la más utilizada, este tipo de chumaceras. El otro tipo es bipartida, también es de base, pero es bipartida. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Esta viene sellada, se fijan todo aquí, y la bipartida se puede desmontar. Quitamos estos 4 tornillos
y levantamos esta parte. La levantamos y me queda partida por mitad, por eso de ahí su nombre. Está en dos partes. Este es se utiliza en situaciones donde la flecha es muy pesada o es de carga bastante pesada. La otra tipo es de brida o también se llama pared. El montaje es en los laterales. Imagínense dos paredes, uno de cada lado, se ponen las chumaceras y en medio una flecha. Esas serían de brida o pared. Están diseñadas para ser montadas en marcos o superficies verticales u horizontales, donde existen limitaciones de espacio. También hay para 2 y 4 tornillos. La siguiente es tensora. Dice, tiene una caja exterior de hierro gris con canales en ambos lados que permiten soportar guías. Las cajas tienen un barreno para colocar el extremo no roscado de un tornillo de ajuste. Este caso es como para dar, como dice su nombre, para tensar una flecha, darle un ajuste para que no esté bailando, ¿no? En la siguiente es muy parecida, pero esta es colgante, esta se pone en techo, también se conoce como chumacera de techo. Entonces tenemos de base o de piso, tenemos de pared, tenemos colgantes o de techo. En este caso está aplicado aquí para hacerlo en helicoidales transportadores para el manejo de materiales no abrasivos. Esta es una aplicación. Aquí tenemos, miren, la chumacera colgante, pero puede haber mucho más ejemplos de aplicación. Es para colocarlo básicamente en un techo. La clasificación por el tipo de rodamiento. En este caso tenemos este que es de rodamiento de bolas, que es también usado, y el siguiente que es de rodillos esféricos, y para finalizar de este tipo de clasificaciones de rodillos cónicos. Esta es la clasificación de acuerdo a su tipo de rodamiento. ¿Ok? Hablando de la nomenclatura, tenemos, así como vimos nosotros cómo se realizaba la nomenclatura de los rodamientos, también las chumaceras tienen claves, tienen códigos para comprarlas. ¿Cómo se hace su código? Por ejemplo, una chumacera UCP 205D1. ¿Qué significa toda esa clave? El D1 es un código adicional o suplementario dependiendo el fabricante. El 05 indica el diámetro interior que tiene esta chumacera. El 2 es el diámetro del cuerpo de la chumacera, la parte exterior. La P es el tipo de soporte. Aquí es cuando es de base, de pared, de techo o tensora. Este siguiente, la UC, es el tipo de rodamiento usado. Aquí es donde se define si es de bolas, si es de rodillos, si es de rodillos cónicos. El UC representa el tipo de rodamiento que lleva. Y así, esto es lo que significa de toda la nomenclatura de de una chumacera. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de las fallas más comunes. Las fallas comunes es 5, son las que tenemos, son las 5 fallas más comunes. Esto es de lo que nos vamos a encargar también nosotros como mantenimiento, que es la primera, es corrosión en el eje, desgaste en el eje, contaminación y lubricación, ajuste del rodamiento, aplicación con expansión térmica. Vamos a ver cada uno de ellos, a describirles un poco más. Cuando se tiene una falla de corrosión en el eje, dice, los tornillos siempre dejan una luz y una excentricidad por donde puede entrar agua, aire, polvo o contaminantes que provocan corrosión en el eje. Esto también hace que a la hora de tener que desmontar la chumacera, se traba, o sea, queda muy dura para sacarla y a la última terminamos usando agentes o herramientas extras para desmontarlas. Al acetileno sería calentándolo o un mazo para estarlo golpeando. Aquí tenemos un gráfico.
Esta parte azulita es la flecha, el aro negro es el diámetro interno de la chumacera, entonces queda un espacio. Aquí tengo los tornillos que sujetan o que amarran la flecha. Y se fijan, al apretarlos, queda un espacio, este hueco. Y este hueco provoca que por ahí se meta polvo y aire, agua. Esa falla se representa aquí como está en esta imagen. Pero aquí tenemos una comparación. Dice, flecha después de 500 horas, cuando lo sujetamos con los tornillos nada más así. Pero hay adaptadores que evitan este espacio y queda bien selladito, entonces no entra ningún contaminante. Aquí tenemos ese ejemplo, dice, flecha después de 2500 horas de trabajo con un adaptador de valero. Ya nos queda perfectamente sano aquí. Vean la diferencia. Esa es una de las principales fallas. Otra falla es el desgaste en el eje. Esto se hace porque cuando nosotros montamos la flecha en la chumacera, presionamos o ajustamos nuestros tornillos, pero los tornillos de repente no los apretamos bien y puede que se patine. Se patina la flecha con el rodamiento. Entonces, ese patinaje, como está girando, a la larga provoca rayones, como está aquí, miren. Esta es una flecha desgastada, que a la larga nos va a dar una falla en nuestro sistema. Esto sucede entonces regularmente porque no hay una buena sujeción de los tornillos que lo hacen. Entonces hay tecnologías que pueden eliminar este patinaje, ya sea que le hagan un pequeño orificio o que le hagan una parte plana. Algunos le hacen una parte plana para que el opresor que se mete aquí quede en la parte recta y quede mucho más seguro para que no se patine la flecha. Otra falla que tenemos es la contaminación y lubricación. Esta nos habla de un 80% de las fallas. Entonces, ese es un punto que si nosotros tenemos una chumacera bien lubricada, con eso tenemos solucionada o prevenido el 80% de las fallas. Todas las chumaceras tienen un sistema de lubricación. Si tiene grasera, se puede inyectar por tamborcitos o rellenos que ya vienen acoplados para aquí, que nada más presionarle manualmente, o con un inyector de grasa. Estarle metiendo aquí la suficiente grasa para que siempre estén lubricados. La contaminación pues es parte de esta, ¿no? Se necesita estar metiendo grasa nueva. Nosotros al estar inyectando la grasa no es nada más porque le hace falta, sino porque también debemos de sustituir la vieja por la nueva. Quiere decir que al estarle inyectando, le inyectamos lo suficiente para que la grasa vieja se salga de la chumacera y quede sustituida por la nueva. Esa es otra de los objetivos de hacer una lubricación. Otra falla es el ajuste del rodamiento. Cuando tenemos rodamientos de rodillos, de repente quedan huecos entre ellos. Entonces, este proceso provoca que tengan un juego, que hasta para cambiarlo sea un problema. Los sellos no quedan bien, entonces no hay una buena lubricación. Eh, Tenemos muchas desventajas al tener un mal ajuste de los rodamientos, sobre todo cuando son de rodillos. Otra falla, y la última de las más comunes, es aplicación con expansión térmica. Dice, muchas aplicaciones donde la temperatura es un factor, los ejes sufren expansión térmica. En estas aplicaciones se debe poner una chumacera con juego axial que permita la absorción de esta expansión. Esto viene de los términos físicos. Sabemos que los metales cuando se calientan se expanden. Se expanden, o sea que se hacen más grandes, ¿no? Se hinchan con la temperatura. Entonces, en sistemas donde hay altas temperaturas, las flechas se hacen más grande. Al hacer esa flecha más grande, la chumacera sufre algunos cambios también, sufre desajustes
Y si las chumaceras no tienen el sistema para soportar esa expansión, pues a la larga se dañan también. Aquí tenemos un ejemplo que cuando se calienta, el esfuerzo lo hace axial, o sea que lo avienta hacia los lados. La fuerza se amplía hacia los lados. Esa fuerza, este tipo de chumacera tiene un espacio, canal para convertir en expansión. ¿Qué quiere decir? Que cuando comienza a expandirse, se brinca ese aro, se brinca y absorbe esta expansión. La absorbe. Pero chumaceras que no tienen este canal sufren esa fuerza, sufren ese desgaste de forma axial y a la larga puede ocasionar una avería de nuestro sistema. En general, estas son las fallas, la nomenclatura, los tipos y la definición de una chumacera de forma general. Ustedes pueden buscar algo más de información para complementar este tema y tengan una mejor idea con diferentes fuentes de información. ¿Sale? Gracias y pues estamos ahí al pendiente para cualquier duda o aclaración. Con esto terminamos nuestro primer parcial con este tema y estamos a la orden. Gracias.